La historia que estás a punto de escuchar no nace del miedo, sino del control. En una casa pintada de rosa, donde cada peluche escondía un secreto y cada sonrisa era una máscara, vivía una niña que no sabía que era prisionera. Gypsy Rose Blanchard, la hija perfecta, la paciente eterna, el experimento más cruel disfrazado de amor. Aquí, el monstruo no dormía bajo la cama, dormía al lado de ella. Todo comenzó en silencio, con la voz dulce de una madre que decía proteger. Claudine D.D. Blanchard no criaba a una hija, criaba una historia, un cuento de enfermedades, diagnósticos inventados y hospitales que se convirtieron en templos de compasión. Gypsy era la muñeca que su madre mostraba al mundo, frágil, inocente, perfecta. Pero detrás de cada visita médica había una mentira que crecía, como una sombra adherida al amor. Desde pequeña, Gypsy aprendió que la verdad no sanaba, solo destruía, que el dolor era rutina y la piedad, moneda de cambio. Le rapaban la cabeza para prevenir el cáncer, le extraían dientes que no dolían, le daban medicamentos que la enfermaban. Afuera, la gente veía ternura. Adentro, se respiraba control. Cada pastilla, cada mirada, cada gesto materno era un recordatorio. Su cuerpo no le pertenecía. La casa era un santuario rosa, levantado por la compasión ajena. Fundaciones, donaciones, aplausos. Una madre ejemplar y una hija, milagro. Pero las paredes escuchaban gritos que nunca salieron. En las noches, cuando la luz se apagaba, Gypsy soñaba con caminar y despertaba con la silla de ruedas al lado. No sabía que no estaba enferma, pero intuía que algo, en lo más profundo, no encajaba. Su cuerpo obedecía, pero su mente empezaba a dudar. El tiempo pasaba y Gypsy seguía prisionera de un cuerpo que no le pertenecía. Su madre decidía todo: qué comer, qué vestir, qué soñar. No había espejos, ni decisiones, ni libertad. Solo un guión escrito por D.D., donde la enfermedad era el papel principal. Pero incluso las marionetas, cuando las cuerdas se tensan demasiado, comienzan a temblar. Y Gypsy empezó a mirar el mundo con sospecha, con hambre de verdad. Un día, mientras su madre dormía, Gypsy encendió una computadora. Internet fue su primer suspiro de libertad. Detrás de la pantalla descubrió algo que nunca conoció: opciones, personas, risas, amor. Por primera vez, alguien la veía sin silla de ruedas, sin tubos ni diagnósticos. Y ese alguien fue Nick Godejohn, un chico tan solitario y roto como ella. Dos almas que se encontraron en la oscuridad. En secreto, Gypsy y Nick comenzaron a construir un mundo propio, uno donde ella podía caminar, donde era amada sin condiciones. Pero la realidad seguía esperando detrás de la puerta del cuarto rosa. Cada mensaje, cada palabra, era una promesa de fuga. Y con el tiempo, las promesas se transformaron en planes, no de amor, sino de escape. Didi notó el cambio. Su hija ya no era tan dócil, ni tan predecible. La dulzura comenzó a fracturarse. Las palabras de Gypsy se volvían más firmes, sus ojos más despiertos. Pero para Didi, el control era adicción. No podía perderla. Volvió a encadenarla con medicinas, amenazas y culpa. Le recordó que sin ella moriría, que el mundo afuera no la aceptaría jamás. Esa noche, Gypsy lloró en silencio. No por miedo, sino por claridad. Por primera vez comprendió que su madre no la cuidaba, la poseía. Todo lo que creyó amor se convirtió en prisión. En su mente, la idea germinó como una semilla venenosa. Si la libertad no puede pedirse, tal vez deba tomarse. El plan nació en susurros digitales. Nick, con su mente confusa y su devoción ciega, aceptó ser el ejecutor.
Ella lo guió paso a paso, como si el destino ya estuviera escrito. Un cuchillo, un viaje, una noche. Didi dormía creyendo tener el control. No imaginaba que la farsa estaba a punto de terminar. La casa estaba en silencio. Solo el zumbido de un ventilador rompía la calma. Afuera, el mundo dormía. Adentro, una tragedia se preparaba. Nick entró con pasos torpes, guiado por los mensajes de Gypsy. Ella, escondida en el baño, tapó sus oídos mientras todo terminaba. La historia de años de control y engaño se quebró en un solo instante. Didi Blanchard ya no respiraba. El amanecer trajo quietud, pero no paz. Gypsy miró el cuerpo de su madre y no lloró. No podía. No sabía cómo se sentía la libertad. El silencio era extraño, casi sagrado. Por primera vez no tenía miedo, y eso era lo más aterrador. En sus manos, el peso de la culpa y el alivio se mezclaban como veneno y miel. Huyeron. En un autobús, entre desconocidos, Gypsy sintió el aire en su rostro. Caminó sin la silla de ruedas. Nadie sospechó. El monstruo estaba muerto, pensaba, pero el eco de su voz seguía en su mente. Sin mí, no puedes vivir. Cada kilómetro era un suspiro de liberación y al mismo tiempo una cuenta regresiva hacia el descubrimiento. Días después, el cuerpo fue hallado. La fachada perfecta se derrumbó. La comunidad lloró a la madre ejemplar. Los titulares gritaban confusión. ¿Cómo podía la dulce Gypsy haber hecho algo así? Nadie imaginaba el infierno tras esas paredes, pero las redes sociales guardaban la pista. Una publicación extraña, una frase que delató todo. Esa señora está muerta. Esas palabras, escritas desde la cuenta de Didi, fueron la llave del descubrimiento. En pocas horas, los investigadores encontraron a Gypsy y a Nick, no en una huida desesperada, sino juntos, en calma, como si el peso de los años se hubiera evaporado. La verdad, sin embargo, apenas comenzaba a salir a la luz. Durante el interrogatorio, Gypsy habló. Con voz suave, relató años de abuso, engaños médicos y manipulación emocional. Los detectives, incrédulos, revisaron su historial médico. Descubrieron que podía caminar, que nunca tuvo cáncer, ni leucemia, ni epilepsia. Todo había sido una ilusión meticulosamente construida por Didi. El mundo quedó paralizado. Una madre que enfermó a su hija por atención. Una víctima que se convirtió en victimaria. En los noticieros la imagen de Gypsy, pequeña, frágil, sonriente, contrastaba con el crimen. Pero quienes miraban con detenimiento veían algo más. Una joven que nunca aprendió a decidir, que confundió libertad con destrucción. Los psicólogos lo definieron como síndrome de Munchausen por poder. Didi necesitaba ser admirada, necesitaba ser vista como heroína. Para ello, sacrificó la infancia y la mente de su hija. Gypsy no solo perdió su salud, perdió su identidad. Y cuando descubrió la verdad, lo único que le quedaba era actuar, del único modo que conocía, obedeciendo. En el juicio, Gypsy no negó nada. Su mirada vacía hablaba más que cualquier palabra. No pedía perdón, tampoco venganza, solo comprensión. Había vivido en un cuento de hadas donde el amor dolía y la libertad sangraba. Su condena fue de 10 años. Paradójicamente, por primera vez, tenía algo que nunca antes conoció. Un futuro. Hoy, Gypsy Rose es libre. Vive bajo otra luz, lejos del rosa brillante que la asfixió. Algunos la llaman víctima, otros asesina. Pero la verdad se esconde entre esas dos palabras. Su historia no trata de muerte, sino de control, de cómo el amor puede volverse prisión y cómo, al final, incluso una víctima puede convertirse en su propio verdugo. La historia de Gypsy Rose no es solo un crimen, es un espejo del amor convertido en control. ¿Hasta dónde puede llegar una mente quebrada por la manipulación? Déjame tu opinión en los comentarios y cuéntame, ¿fue víctima
o cómplice de su libertad.